Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy es lunes 7 de octubre del 2024. Hace hoy exactamente un año de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. ¿Cuántos muertos ha dejado y cuál es la situación de esta tragedia que estamos viviendo durante un año completo? ¿Qué ha pasado tras un año de guerra entre Israel y Hamás? Vamos a tratar cómo ha evolucionado ese conflicto internacional. Con miles de palestinos e israelíes muertos, la guerra entre Israel y Hamás cumple un año hoy, lunes 7 de octubre, sin que haya perspectivas sobre el fin de este enfrentamiento. Hay que saber que esta es una confrontación de judíos y de palestinos, especialmente. Todo lo contrario, el conflicto hoy, un año después, se intensifica y expande cada vez más en Medio Oriente. Han sido tiempos de crisis, caos y furia. Estos son los momentos claves de la guerra de Gaza, desencadenada por el mortal ataque del grupo terrorista Hamás en Israel el 7 de octubre del año pasado, del cual hoy se cumple un año. ¿Cómo se inició el conflicto? El sábado 7 de octubre del 2023, o sea, el año pasado, a las 6:30 de la mañana, hora local de ese sitio, comenzaron a caer en Israel los primeros cohetes disparados desde la franja de Gaza. Minuto después, miembros de Hamás atravesaron el límite que divide el país y la franja de Gaza y atacaron y dispararon contra los asistentes a un festival de música. Las autoridades reportaron más de 1,400 personas muertas y 250 israelíes y extranjeros tomados como rehenes. 1,400 asesinados y 250 rehenes. El primer ministro Benjamín Netanyahu prometió aniquilar a Hamás, una organización considerada terrorista por su país, por Estados Unidos y por la Unión Europea. Desde ese momento, las fuerzas de defensa de Israel movilizaron soldados y declararon el estado de alerta de guerra. El presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró que el país se enfrentaba a un momento muy difícil, pero que podrían vencer a quienes les deseaban ese mal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su apoyo a Israel y dijo: nos aseguraremos de que tengan la ayuda que sus ciudadanos necesitan y que puedan seguir defendiéndose, afirmó Biden en su apoyo, que lo ha mantenido los 365 días después, o sea, un año hoy después de ese atentado. Por su parte, el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, dijo que su país apoya la legítima defensa de la nación palestina, según la agencia semioficial de noticias israelí, de iraní NER. Israel ordenó el asedio completo de Gaza, que dejó a los palestinos sin electricidad, sin comida y sin combustible. Una ofensiva
se inició de parte de los israelíes una ofensiva terrestre y se formó en la Franja de Gaza una crisis humanitaria. Israel cumplió sus operaciones terrestres en Gaza el 27 de octubre del 2023 tras una serie de intensos ataques aéreos. Así fue que comenzó la defensa de Israel. El portavoz de la Fuerza de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que las tropas operaban con fuerza en todos los frentes para cumplir los objetivos de la guerra y que a su vez continuaran atacando a la ciudad de Gaza y pidiendo la evacuación al sur de sus residentes. Desde entonces Israel comenzó a acumular a miles de soldados en la frontera y ha bombardeado y bloqueado Gaza, causando lo que las agencias de ayuda humanitaria llaman una crisis humanitaria de personas humanas. Grupos de derechos humanos han descrito condiciones de vida indescriptibles para los palestinos en medio de la campaña de Israel que ha pulverizado barrios, dañado las infraestructuras de salud y agotado los suministros de alimento, agua y combustible. Hasta julio del año pasado, casi 2 millones de personas habían sido desplazadas de la Franja de Gaza, lo que representaba cerca del 90% de la población en un enclave, una población estimada por las Naciones Unidas de 2.1 millones de personas. De esos 2.1 millones, 2 billones de palestinos fueron obligados a desplazarse de un sitio a otro. Parte de las operaciones israelitas en el asedio incluyeron 2 incursiones, una en noviembre del 2023 y otra en marzo del 2024, en el hospital Al-Sifa, el más grande de la Franja de Gaza, afirmando que jamás lo ocupaba como una base de mando y control, algo que los grupos extremistas y funcionarios del hospital negaron. El edificio principal del hospital dejó de funcionar, los médicos trabajaban a la luz de las velas y envolvían a los bebés prematuros en papel de aluminio para mantenerlos con vida. Algunos advirtieron que la situación en el interior era catastrófica. 7 días de tregua entre Israel y Hamás. El 24 de noviembre del 2023 comenzó una tregua de 7 días entre Israel y Hamás que incluía una pausa en los combates y la liberación de rehenes detenidos en Gaza y también por parte de Israel. La tregua resultó en el regreso de 70 israelíes en virtud del acuerdo. Quiere decir, intercambiaron parte de los que estaban como rehenes y israelíes que estaban presos en cárceles en Israel y en otras partes. Otros 3 ciudadanos israelíes con doble nacionalidad y 24 extranjeros fueron liberados fuera del acuerdo. Más de 30 palestinos fueron liberados de cárcel israelí, de Damon, Migido, Ofer, Nafa, Crisot y Ramón, informó el Servicio Penitenciario de Israel. Este acuerdo entre Israel y Hamás terminó el 1 de diciembre del año pasado. Las tropas israelíes reanudaron los combates contra el grupo Hamás después de que el grupo extremista violara el esquema de la tregua, dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hamás no
respetó su obligación de liberar hoy a todas las mujeres secuestradas y lanzó cohetes contra los ciudadanos de Israel, dijo el primer ministro de Israel. Jamás culpó a Estados Unidos y a la comunidad internacional de la reanudación de combates, señalándolos como responsables de los crímenes de la ocupación israelí y de la continuación de la brutal guerra entre civiles, niños y mujeres que viven en la Franja de Gaza. Hubieron intentos de alto al fuego. En marzo de este año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza, aunque para entonces el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, afirmó que Israel no cesaría el fuego a pesar de la resolución de la ONU y que seguirá luchando hasta que el último de los rehenes regresaran a su casa. Los intentos de poner fin a la guerra en Gaza no han sido pocos y las conversaciones para un acuerdo han durado meses. Jamás declaró en mayo pasado que había aceptado un acuerdo al alto fuego mediado por Egipto y Qatar. El anuncio fue recibido con júbilo en Gaza, pero Israel señaló que la postura del grupo extremista estaba lejos de satisfacer sus demandas y no hubo acuerdo. Desde entonces hay una oscilación entre ambas posiciones en la que uno u otro sector rechaza las condiciones del otro y sin que haya una mediación que permite el final de este conflicto bélico. La propuesta inicial de alto al fuego y un acuerdo sobre los rehenes de Gaza incluía la retirada completa de los soldados israelíes de la Franja de Gaza, un intercambio de cautivos o de presos y la reconstrucción del territorio y el levantamiento del bloqueo israelí de esa población. La oferta de Hamás comenzaría con la liberación de 33 rehenes de Israel a cambio de cientos de prisioneros palestinos durante un periodo de 42 días y terminaría con la reconstrucción de Gaza durante un periodo de calma sostenible. A finales de mayo, Estados Unidos presentó un amplio acuerdo de paz en 3 fases que establecía condiciones para la liberación de todos los rehenes restantes a cambio de un alto al fuego permanente y la retirada de la fuerza de Israel. Las conversaciones para un acuerdo continuaron en junio a través de los mediadores de Qatar y Egipto en coordinación con Estados Unidos. Sin embargo, jamás propuso enmiendas al acuerdo de Israel que proponía un calendario para un alto al fuego permanente y la retirada completa de Israel de Gaza, algo que funcionarios israelíes tomaron como un rechazo. Una vez más, las conversaciones continuaron y en julio de este año, funcionarios de Israel y Estados Unidos se mostraron optimistas respecto a un acuerdo, ya que el grupo extremista palestina se mostró dispuesto a reconsiderar su exigencia de que Israel se comprometa a un alto al fuego permanente en Gaza antes de firmar un acuerdo que permita una tregua temporal y el inicio de un proceso para liberar a los rehenes que siguen retenidos en Gaza. Pero Israel puso en duda el progreso del acuerdo al establecer varios principios que no estaban dispuestos a abandonar, entre ellos la reanudación de los combates en Gaza hasta haber alcanzado sus objetivos de guerra. Finalmente, la diferencia no resuelta entre Israel y Hamás dejaron poco claro el camino a seguir, ya que Hamás dijo que no aceptaría un acuerdo que no incluye una retirada completa de las tropas de Israel de la Franja de Gaza. A mediados de agosto,
las asociaciones continuaron en medio de las preocupaciones de un posible ataque iraní contra Israel y sin ningún avance entre las partes. Pero semanas después, Israel dejó claro que aún con un acuerdo y una pausa en los combates, no estaba dispuesta a acordar un mayor alto al fuego de forma permanente. No había indicios de un cambio de la posición de Israel. Israel presentó una propuesta sobre el corredor Filadelfia, una franja de 14 kilómetros que tiene 8,7 millas de tierra en el sur de Gaza, a lo largo de la frontera con Egipto, que las fuerzas de Israel controlan actualmente, que incluía una reducción en el número de soldados y puestos militares. Un funcionario del gobierno estadounidense dijo a inicio del pasado mes de septiembre que Israel y Hamás habían completado en un 90% un posible acuerdo sobre rehenes y alto al fuego, pero persistían las disputas entre el intercambio de prisioneros por rehenes y el redespliegue de las fuerzas israelíes en Gaza. Para entonces, la urgencia para alcanzar un acuerdo aumentaba tras el asesinato de 6 rehenes en poder de Hamás en Gaza el pasado 31 de agosto, a la luz de una escalada regional del conflicto, pero hasta la fecha no hay un panorama claro que involucre un acuerdo de cese al fuego. ¿Cuántos muertos ha producido esta guerra? Los ataques de Israel en Gaza han arrasado con todo a su paso. En el enclave han muerto civiles, incluidos miles de niños y mujeres, así como trabajadores humanitarios y periodistas, mientras que miles más han resultado heridos. Desde el 7 de octubre del año pasado hasta inicios de septiembre, el Ministerio de Salud palestino, controlado por Hamás, reportó más de 41,000 muertos, 41,000 muertos y 95,000 heridos. Esta cifra no se puede verificar porque son los datos de quienes llevan el control de los muertos en esta guerra. Los registros médicos del enclave devastado por la guerra no diferencian entre civiles y militares asesinados. Israel dijo en julio que había matado a más de 14,000 combatientes en Gaza desde el comienzo de la guerra. La sombría cifra deja en evidencia 12 meses de sufrimiento, desnutrición, desesperación en este conflicto entre Israel en la franja de Gaza. Además, se cree que más de 100 rehenes permanecen en Gaza, mientras sus familias imploran un acuerdo para asegurar que regresen vivos a sus casas. Nadie sabe, no está claro cuántos de los rehenes están vivos y dónde están. Cerca de 2,2 millones de palestinos que han estado viviendo en condiciones la pesadilla de esta guerra. Casi todos los que viven en el asediado enclave han sido desplazados. Le dicen que vaya al norte, que vaya al sur, que vaya para este lado, que vaya para otro. Van a un lado, lo bombardean, vuelven a otro lado. En este conflicto, muchas personas se han visto obligadas a huir repentinamente a medida que la operación militar se expande, a menudo a lugares que, según se dijo anteriormente, habían sido limpiados de combatientes de Hamás. El conflicto sigue en expansión. La situación en Medio Oriente no ha sido más que complicarse, con Israel bombardeando varios países, porque ahora no es solamente
la Franja de Gaza, sino son otros países enfrentando a más de un grupo armado en la zona. Si bien las tensiones en la región comenzaron desde meses antes de los ataques de Hezbollah, respaldado por Irán, la situación escaló el 17 de septiembre cuando cientos de buscapersonas de miembros del grupo extremista explotaron casi simultáneamente en el Líbano. Al menos 9 personas murieron y al menos 2.800 resultaron heridas en el ataque, según las autoridades. Israel estaba detrás de este ataque, que fue una operación conjunta entre el Servicio de Inteligencia israelí, el Mossad y el Ejército de Israel. El gobierno libanés condenó el ataque como una agresión israelí criminal. Un día después se reportaron nuevas explosiones de walkie-talkie en el Líbano que mataron al menos 20 personas e hirieron más de 450. El acto fue calificado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, como una violación al derecho humanitario. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que estaba comenzando una nueva era de guerra, reconociendo tácticamente el papel de los israelíes en una operación sorpresa que ha llevado a la región al borde de un conflicto más amplio. Israel continuó atacando el Líbano y a finales de septiembre inició una guerra en el territorio para perseguir a Hezbollah y de la muerte de su líder Hassan Nasrallah en un ataque israelí contra Beirut, capital del Líbano. En medio de los ataques, Israel lanzó el 1 de octubre, o sea, estos días, una ráfaga de 200 misiles balísticos contra objetivos militares israelíes, el mayor ataque en su historia, haciendo sonar la sirena y activando sofisticados sistemas de defensa de ese país. El primer ministro de Israel dijo tras el ataque: Irán cometió un grave error esta noche y pagará por ello. El ataque del martes pasado cambió más la dinámica del conflicto, que ha pasado a ser una guerra en lo que participaban representantes de Irán, a un enfrentamiento directo entre las dos potencias militares. Mientras el conflicto sigue escalando, las fuerzas por alcanzar acuerdos para que pongan fin a los confrontamientos se ve cada vez más lejos. Esta situación del conflicto entre Israel con los países árabes cumple hoy, lunes 7 de octubre del 2024, un año de confrontación en la cual han muerto miles de palestinos especialmente, pero también han muerto personas en Irán, en el Líbano, en Jordania, en Cisjordania y especialmente en la Franja de Gaza. Un año cumple hoy esta situación. Ojalá que pronto lleguen a algún acuerdo para terminar esta guerra que cada día produce decenas y a veces centenares de muertos. Son muchos los palestinos que han muerto, pero también de otros países árabes, y también han muerto muchos del ejército de Israel y muchos judíos que viven en Israel. Un año de guerra se conmemora o se recuerda hoy, 7 de octubre, de la confrontación de Israel frente al grupo terrorista Hamas, pero que ha involucrado y han sido asesinados miles de civiles, especialmente mujeres y niños que no tienen nada que ver con esta guerra. Ojalá que pronto se llegue a un acuerdo para terminar con esta guerra desgraciada que ha traído tanta muerte. Muchas gracias por su atención.